Después de ver a Tomás en el lugar de los secos, Elena regresó con una certeza insoportable. El horror de Valle Gris ya no estaba dormido. Durante años, el pueblo había callado para contenerlo. Pero aquella noche, el silencio empezó a romperse. El aire en Valle Gris se volvió denso, como si el suelo mismo estuviera reteniendo el aliento. El pueblo parecía guardar algo inevitable. Cada rincón de estas calles guardaba un secreto que ya no podía permanecer enterrado. Las sombras parecían cobrar vida propia. Ya no eran solo grietas en las paredes de adobe, eran grietas en la cordura de cada habitante. Un susurro comenzó a recorrer el viento. Las voces no discriminaban. Buscaban cualquier rendija emocional para filtrarse y sembrar la duda en el corazón de los inocentes. Elena observaba desde su window, sintiendo cómo la presión en su pecho aumentaba con cada minuto que pasaba. Sabía que el tiempo se agotaba. No podía quedarse quieta. El llamado de Tomás aún resonaba en sus oídos, una frecuencia baja que la obligaba a moverse hacia el bosque. Las voces encontraron sus nombres, sus pérdidas, sus deseos más prohibidos. Para algunos, el horror sonaba como el regreso de un ser amado. Eran promesas de consuelo envueltas en una oscuridad que solo Valle Gris conocía, un anzuelo lanzado desde las profundidades del pozo. Muchos creían estar recuperando lo que la vida les había arrebatado. No sabían que estaban entregando lo último que les quedaba. El desespero empezó a brotar como una plaga. Las casas ya no eran refugios, sino prisiones donde el eco de los muertos no dejaba de sonar. El pueblo entero estaba siendo sintonizado a una misma frecuencia, una llamada colectiva que nadie podía ignorar por mucho tiempo. Elena encontró a Ramiro donde la esperanza suele morir. Estaba quebrado por el peso de un secreto que ya no podía sostener. Él entendía mejor que nadie que el pacto de los custodios había fallado. Lo que protegían se había convertido en su propio verdugo. Piensan que si entras por voluntad, volverá a callarse todo. Eso fue lo que él le dijo, con una voz cargada de una culpa ancestral. La lógica enferma de los custodios exigía un nuevo sacrificio. Creían que la oscuridad podía ser saciada una vez más con la sangre de los Vargas. La luz se retiró de Valle Gris, como si tuviera miedo de lo que estaba por ocurrir. El crepúsculo trajo consigo un frío que calaba los huesos. El cielo mismo parecía cerrarse, una tapa sobre el caldero de emociones que hervía en el centro del pueblo. La noche de los secos había comenzado. Entonces, la electricidad falló. No fue un accidente. Fue como si la modernidad se rindiera ante el poder de lo antiguo. Solo quedaron las sombras y el sonido del viento que ahora traía lamentos y risas distorsionadas desde las montañas. El silencio era ensordecedor, pero el pueblo no se quedó a oscuras por mucho tiempo. Pequeñas llamas empezaron a aparecer en las ventanas, como ojos de fuego vigilantes. Era el lenguaje de los custodios, una señal de que el ritual estaba por comenzar. Cada vela encendida era un consentimiento silencioso al horror. Uno a uno, los habitantes salieron a la calle. No corrían, no gritaban, caminaban con la pesadez de quien va directo a su propio juicio. Era una procesión de sonámbulos, almas capturadas por una melodía que solo ellos podían escuchar en la base de sus cráneos, un desfile de sombras. Sus rostros no mostraban miedo, sino una entrega absoluta, como si hubieran aceptado que su voluntad ya no les pertenecía. Eran cáscaras vacías. Para otros, la tristeza era tan profunda que el llanto era lo único que los mantenía anclados a la realidad. Un luto colectivo por un pueblo que ya no existía. La procesión dejó atrás el empedrado y se internó en la espesura del bosque. El crujido de las hojas secas era el único ritmo que marcaba su avance. El bosque parecía inclinarse ante ellos. Las ramas como dedos esqueléticos que intentaban atrapar la luz de las velas. La naturaleza misma estaba infectada. Elena los seguía a una distancia prudente, su corazón martillando contra sus costillas. Sabía que se dirigían al origen de todo, al pozo. Cada paso que daba la alejaba de la cordura y la acercaba a una verdad que preferiría no conocer. Pero ya no había marcha atrás para ella. Para otros,
La tristeza era tan profunda que el llanto era lo único que los mantenía anclados a la realidad, un luto colectivo por un pueblo que ya no existía. El círculo de piedra apareció ante ellos como un altar olvidado. Era el lugar donde el pacto se renovaba, o donde finalmente se rompía. Se detuvieron en un silencio absoluto, una masa humana unida por un solo propósito oscuro. El aire estaba cargado de una electricidad estática y amarga. Los custodios del silencio ya estaban allí, sombras dentro de las sombras, guardianes de un horror que ya no podían controlar pero que se negaban a liberar. Habían preparado el terreno con rituales antiguos, intentando desesperadamente contener lo que estaba empujando desde abajo: sal, ceniza y miedo. La anciana del hostal ocupaba el lugar de autoridad. Su mirada era fría como la piedra, una voluntad de hierro que intentaba imponer orden al caos. Ella creía que la tradición era su escudo. No entendía que el horror había evolucionado, que ya no obedecía a las viejas reglas de los hombres. El pozo estaba abierto, una herida profunda en la piel del mundo, de la que emanaba un olor a tierra húmeda y a tiempo estancado, una boca hambrienta. No había fondo a la vista, solo una negrura absoluta que parecía latir con un ritmo propio, una presencia física que oprimía los sentidos de todos los presentes. Entonces, el sonido comenzó. No fue un grito, sino un murmullo grave que subía desde las profundidades, haciendo vibrar los huesos de los pies. Era como si la tierra estuviera respirando, un suspiro colectivo de 1000 voces atrapadas que finalmente encontraban una salida hacia el aire de la noche. El pueblo respondió a la llamada. Algunos cayeron de rodillas, sus cuerpos incapaces de soportar la presión metafísica que emanaba del pozo. Otros intentaban cerrar sus oídos a las verdades que el eco les gritaba. Pero las voces no estaban fuera, estaban dentro de sus propios recuerdos. Elena ya no pudo esconderse más. La inercia del momento la empujó hacia el centro, hacia la luz trémula de las velas y la mirada de la anciana. Se enfrentaron en silencio, dos épocas distintas chocando en un claro del bosque. Una defendía el secreto, la otra buscaba la liberación a cualquier precio. Todavía puede cerrarse. Eso fue lo que la anciana le dijo, una última mentira para intentar salvar un orden que ya se había desvanecido. No, solo puede dejar de mentirse. Elena sabía que cerrar el pozo ahora solo prolongaría la agonía de Valle Gris. La herida debía ser expuesta. De repente, el murmullo se convirtió en una marea sónica. Cientos de voces empezaron a subir, superponiéndose unas a otras en un caos de ecos. Eran promesas de los muertos, lamentos de los olvidados, susurros de aquellos que el pueblo había intentado borrar de su memoria colectiva. Y en medio de aquel estruendo, Elena la escuchó, la voz de Tomás, clara y desesperada, llamándola desde lo más profundo de la negrura. No era un truco, no era una alucinación. Era la certeza de que él seguía allí, atrapado en el tejido de los ecos, esperando por ella. Una brújula de dolor. El miedo intentó paralizarla, una garra fría que le apretaba el estómago. Cada instinto de supervivencia le gritaba que corriera lo más lejos posible. Pero el amor y la rabia eran más fuertes que el terror. Decidió que no dejaría que el silencio ganara una vez más. Iba a terminar con esto. Si el origen está abajo, entonces ahí termina esto. No pidió permiso a los custodios, ni esperó la bendición del pueblo. Tomó su propio destino. Cada nudo era una promesa de no volver atrás. Un ancla en el mundo de los vivos antes de sumergirse en el reino de las sombras y los recuerdos perdidos. Miró a la gente de Valle Gris, atrapada en su propio duelo eterno, y sintió una piedad amarga. Ellos no podían bajar. Ella tenía que hacerlo por todos. El mundo exterior parecía ya una fantasía distante. La única realidad que importaba ahora era el cilindro de piedra y lo que contenía en su interior. Se sentó en el límite de la existencia conocida. El frío que subía del pozo era como una caricia de muerte, un susurro que la invitaba a entrar. Su respiración era lo único que podía oír por encima del coro de ecos, un recordatorio rítmico de que todavía estaba viva.
de que todavía era ella misma. Y entonces descendió. La oscuridad la envolvió como un manto pesado, tragándose la luz de las velas y los rostros aterrorizados del pueblo. Cruzó el umbral hacia un lugar donde las leyes de los hombres ya no tenían poder, bajando metro a metro hacia el corazón palpitante del horror. El tacto de la cuerda era su único vínculo con la realidad superior. Todo lo demás era eco, vibración y una negrura que parecía tener sustancia propia. La pequeña luz de su linterna apenas podía abrirse paso en aquella densidad. Las paredes del pozo contaban historias de siglos, de secretos mal guardados. Descubrió marcas que nunca debieron ser vistas, nombres olvidados, fechas de sacrificios pasados que los custodios habían borrado de sus libros. Cada piedra estaba impregnada de la desesperación de aquellos que habían sido ofrecidos al pozo antes que ella. El eco de sus gritos aún vibraba en la roca. A medida que bajaba, las voces se hacían más nítidas, más feroces. Ya no eran susurros, eran exigencias. El pozo estaba reclamando su presencia. Parecía que las sombras mismas cobraban vida, formas que se retorcían en la periferia de su visión, invitándola a soltarse, a dejarse caer en el vacío. Se sintió más sola que nunca en su vida. Valle Gris, la anciana, Ramiro. Todo parecía ahora una ilusión de otro mundo. Su realidad era la cuerda y la nada. El eco empezó a jugar con su propia mente, devolviéndole sus miedos infantiles, sus dudas adultas. El pozo la estaba analizando, buscando su debilidad. Pero entonces, un resplandor azulado empezó a emerger desde el fondo. No era luz, era la manifestación visual del eco más puro, la fuente de todo. Sintió una atracción magnética, una llamada que ya no venía de sus oídos, sino de su propia sangre. Estaba llegando al lugar donde los ecos nunca morían. Miró hacia arriba una última vez. El mundo de la luz era ya solo un recuerdo borroso, un círculo de estrellas en medio de una noche eterna. Soltó el último vínculo. Se entregó al abismo con la esperanza de encontrar la verdad, o de perderse para siempre en el intento. El descenso final comenzó. Voces, gritos, risas, llantos. Todo se fundió en una sola vibración que la atravesó por completo. Elena ya no era una observadora, era parte del eco. El origen estaba allí, esperándola con los brazos abiertos de una eternidad de sombras. El capítulo del silencio había terminado para siempre. Aquella noche, Valle Gris dejó de esconder su herida. Elena descendió hacia el lugar donde los ecos nunca morían. La verdad no estaba enterrada para siempre. Solo estaba esperando que alguien se atreviera a bajar. Y ella lo hizo.